Imagina esto, una tierra preciosa pero dura, sol Mediterráneo, campos dorados y al mismo tiempo miedo, silencio y pistolas bajo la chaqueta. ¿Cómo se convierte un lugar así en la cuna de la mafia? Hoy vamos a viajar a la Sicilia del siglo XIX, no para ver postales bonitas, sino para entender una cosa incómoda. ¿Qué pasa cuando el Estado desaparece y el poder se privatiza? Bienvenidos a este episodio, El nacimiento de la mafia, cuando el Estado desaparece. Si alguna vez pensaste que la mafia empezó solo con tipos malos organizándose, quédate, porque la historia es bastante más compleja. Ponte cómodo, súbele un poco al volumen y vamos a mirar de frente un tema que sigue siendo muy actual. Primero, vayamos al origen. Sicilia, comienzos del siglo XIX. Oficialmente pertenece al Reino de las Dos Sicilias. En la práctica, el Estado casi ni se ve. Piensa en pueblos donde casi no hay policía, donde el juez está a días de distancia, donde si te roban el ganado, nadie viene a ayudarte. ¿Te suena un lugar seguro? ¿No, verdad? Además, se acaba el feudalismo. Los grandes campos, los latifundios, pasan a manos de propietarios que muchas veces ni siquiera viven allí. Gente rica, lejos, que tiene un problema muy concreto. ¿Quién protege mis tierras, mis cosechas, mi ganado? Y aquí aparece la primera pieza clave. Cuando el Estado no protege, alguien se ofrece a hacerlo. Llegan los gabelotti, intermediarios armados. No son policías, no son jueces, pero cargan con algo muy poderoso, la capacidad de usar la fuerza. Al principio suena casi lógico. Tú me pagas, yo te protejo. Seguridad privada en un mundo sin Estado efectivo. Pero rápido se cruza una línea. De ¿quieres protección? Pasamos a algo mucho más claro. ¿Pagas o tienes problemas? Y ahí empieza a nacer algo nuevo. No es solo un matón aislado, es una red, un sistema, un poder paralelo al del Estado, que en muchos lugares pesa más que las leyes. Avancemos un poco en el tiempo. 1861. Garibaldi, la unificación italiana, el nuevo reino de Italia. En teoría, una nueva era. En la práctica, sobre todo en el sur, mucha gente no lo vive como liberación. El nuevo Estado es débil, está lejos y muchas veces es corrupto. La burocracia es lenta, los tribunales no funcionan bien, la administración no llega a todos los rincones. Te lanzo una pregunta. Si tú no confías en la justicia oficial, ¿a quién recurres cuando tienes un conflicto? Exacto. Vuelves a esas redes locales que sí responden, redes que ya existen, que se conocen entre sí, que usan la violencia si hace falta. En ese contexto, empieza a usarse una palabra que hoy todos conocemos, mafia. Pero ojo, en ese momento, mafia no significa todavía imperio criminal global. Es más bien una forma de poder local que mezcla varias cosas: protección privada, lealtad personal, violencia selectiva y una regla de oro, la omerta, la ley del silencio. La mafia se convierte en árbitro, juez y ejecutor. Decide quién tiene razón, quién paga, quién se calla y quién desaparece. No es solo un grupo de criminales, es un sistema que ofrece algo que el Estado no da. Respuestas rápidas, aunque sean por la fuerza. Ahora demos otro paso. Esa red de protectores va creciendo y evolucionando. Ya no se conforman con cuidar tierras, empiezan a meterse en contratos públicos, elecciones, negocios legales e ilegales. Se consolida lo que luego conoceremos como Cosa Nostra, una organización que si la miras fríamente parece casi una empresa. Tiene jerarquías claras, códigos internos estrictos, rituales de iniciación, división por territorios. No es un caos de tipos violentos improvisando, es un orden criminal, sí, pero muy bien diseñado. Y eso lo hace potente, resistente y difícil de desmantelar. Y entonces viene otro capítulo clave, el salto a América. Finales del siglo XIX, comienzos del XX. Millones de italianos emigran a Estados Unidos buscando una vida mejor. Entre ellos también viajan redes mafiosas. En ciudades como Nueva York, ese mundo se mezcla con otros contextos, y cuando llega la ley seca entre 1920 y 1933, aparece una oportunidad enorme. El alcohol es ilegal, pero la demanda sigue. ¿Quién se atreve a cubrir esa demanda? El crimen organizado. La mafia rural se vuelve urbana, se industrializa y se internacionaliza, con nombres que te sonarán, como Al Capone. El negocio ya no es solo la protección local, es el contrabando, el juego, la prostitución y más tarde el narcotráfico. Lo que empezó como una respuesta al vacío del Estado en los campos de Sicilia se convierte en una red que cruza océanos, que se mete en barrios enteros, que negocia con políticos, policías y empresarios. Y ojo, Sicilia no es la única protagonista de esta historia.
En Nápoles surge la camorra, en Calabria la 'ndrangheta, en Apulia la Sacra Corona Unita. Cada una tiene su estilo, sus códigos, su cultura. Pero si miras el patrón de fondo, se repiten las mismas piezas: control territorial, economía ilegal, infiltración en las instituciones y otra vez cultura del silencio. Hoy, por ejemplo, la 'ndrangheta está considerada una de las organizaciones más influyentes del mundo en el tráfico internacional de cocaína. Ya no hablamos solo de un problema local italiano, hablamos de redes que afectan a muchos países a la vez. Y aquí entra otro tema importante: el mito. El cine ha hecho su parte. Películas como The Godfather han creado una imagen casi romántica del mafioso: honor, familia, códigos antiguos, trajes elegantes, música de fondo. Pero la realidad, si la miras sin filtros, es mucho más fea. Extorsión, asesinatos seleccionados con frialdad, control social basado en el miedo, comerciar con la vida de las personas como si fueran números en una cuenta. Te lanzo otra pregunta. ¿Cuántas veces hemos consumido historias de mafia como entretenimiento, sin pensar que detrás de esa estética hay comunidades enteras viviendo bajo amenaza constante? Y ahora vamos a la clave profunda. La mafia no nace simplemente porque un grupo de personas decide ser malvado. No es tan simple. Nace cuando el Estado falla en 3 funciones básicas. Primera, garantizar seguridad. Si no te protege la ley, buscarás a quien lo haga, aunque sea violento. Segunda, administrar justicia. Si los tribunales no funcionan, aparecerán nuevos jueces. Tercera, generar confianza institucional. Si nadie cree en el Estado, el terreno está listo para que se impongan otros poderes. En ese vacío, las redes privadas de poder se consolidan. La mafia, en su origen, es una respuesta oportunista a una ausencia estructural. No es solo un delito, es un síntoma de algo más profundo: la retirada del Estado. Y eso nos lleva a una reflexión incómoda. Tal vez la pregunta no sea solo cómo surgió la mafia en Sicilia. Tal vez la pregunta real sea, ¿dónde hoy siguen existiendo vacíos parecidos? ¿En qué lugares el Estado es todavía una sombra? ¿En qué barrios, en qué regiones, en qué países la gente sigue confiando más en poderes informales, en bandas, en caudillos locales, que en las instituciones oficiales? Y sobre todo, ¿quién está ocupando esos espacios? Porque cuando el Estado se retira, el poder no desaparece por arte de magia, simplemente cambia de manos, y casi nunca cae en manos inocentes. Hoy hemos visto que la historia de la mafia no es solo una historia de criminales, es la historia de lo que pasa cuando el orden se privatiza, cuando la protección, la justicia y la confianza dejan de ser derechos y se vuelven productos de mercado. Me gustaría dejarte con esto en la cabeza. Piensa en tu ciudad, en tu país. ¿Hay lugares donde el Estado casi no existe? ¿Donde mandan otros? ¿Qué tipo de mafias, con ese nombre o con otro, pueden estar llenando ese vacío? Si este episodio te hizo mirar el tema con otros ojos, compártelo con alguien a quien le interese la historia, la política o simplemente entender mejor el mundo en el que vivimos. Dale like, suscríbete y comparte este episodio para que más gente se sume a la conversación. Gracias por habernos acompañado en este viaje de Sicilia al presente. Cuídate, mantente curioso y nunca dejes de preguntarte quién tiene realmente el poder detrás de las historias que te cuentan. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.